Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a un nuevo curso. En la anterior clase vimos y analizamos el pensamiento liberal en cuanto a sus orígenes, en cuanto a toda su formación del pensamiento liberal. Recordemos un poco de que surge más o menos por la Edad Media, que se va a rebelar contra el feudalismo, contra el rey. Después, contra la monarquía, mejor dicho. Después otra etapa va a ser en el renacentismo, donde va a buscar una liberación eh, del ser humano, una liberación antropológica. Y por último, una liberación desde el protestantismo en el siglo XVI, donde se establece una liberación religiosa, tomándolo desde esa perspectiva donde la Sagrada Escritura debe ser interpretada por todos. Dentro de ese surgimiento de esta corriente liberal vamos a ingresar hoy a esta segunda etapa de la corriente liberal. Los bienes y riquezas del mundo, por su origen y naturaleza, son para servir efectivamente a la utilidad y provecho de todos y cada uno de los hombres y los pueblos. Quiere decir que de alguna forma todas las riquezas y bienes del mundo están hechos para el provecho de todos los hombres, del ser humano y de los pueblos. Esto va a tener ciertas críticas frente al liberalismo, va a conseguir ciertas críticas frente al liberalismo y con ello ciertas observaciones que se va a tener. Esta corriente filosófica política, tirado hacia la política, sufre un montón de críticas que van a partir de la falta de visión del ser humano. Es decir, esta visión del ser humano que tiene esta corriente liberalista es como que no la toma en cuenta. Críticas al liberalismo. El liberalismo atenta contra la dignidad humana en cuanto que la actividad más importante del liberalismo es la producción y el hombre es un engranaje más. ¿Qué quiere decir esto? De que la actividad más fuerte de lo que es el ser humano, la actividad más fuerte de esta corriente política es la producción. Y la producción a grandes rasgos, lo que va a llevar de un liberalismo va a saltar a un capitalismo también más adelante. Este liberalismo, lo importante es la producción, esa producción que va a llevar a que el centro de todo este pensamiento sea lo productivo. Y el ser humano solo es un engranaje más, lo que hace producir. Si no hace producir, no vale la pena. Bien, y esto de alguna forma se va reflejando también en lo que es el sistema económico. Desconoce la función social de la propiedad, sobre todo cuando algunos, por la acumulación, no permite que otros posean lo necesario para vivir con dignidad. Bien, es decir, hay una protección frente a lo que es la propiedad privada, pero frente a esta propiedad privada, como es propiedad privada, hay una acumulación y claro, como yo tengo 5 en vez de tener menos, la otra persona no tiene, ¿no? Y eso pierde la dignidad del ser humano. Acentúa mucho el individualismo y las libertades personales hasta desconocer la justicia social. No se centra mucho en la sociedad, sino en el individuo concreto. Y como es individuo concreto, mis intereses van a estar por encima de todos aquellos. Dentro de esta gran corriente del liberalismo hay dos filósofos que se emanan de ello y van a tomar mucha fuerza más adelante. Thomas Hobbes es uno de ellos, nace en Inglaterra el año 588 en tiempos de guerra, cuando estaba en toda la invasión.
En 1634 conoce a Galileo Galilei en Italia, quien va a influenciar mucho por el tema del conocimiento y sobre todo el arte de la, de, de la nociología. Muere a los 91 años de edad en 1679. Para nuestro autor todo es materia, es decir, todo tiene materia. Solo existen cuerpos que son reductibles a lo sensible y experimentable, a lo que es susceptible de medida y división. Todo lo que nos rodea y todo lo que nos es, es susceptible a medida y división, es decir, es un objeto medible y al mismo tiempo puede ser dividido. Una de sus obras más importantes, y en la que va a remarcar todo el pensamiento liberalista, es su obra El Leviatán. ¿De qué consta esta obra? Esta obra es, en un contexto político, va a marcar y va a influenciar mucho en cuanto que el Leviatán, para empezar, es un monstruo que aparece en el Antiguo Testamento. Es decir, es un libro de Job, es un libro sagrado, es un personaje de un libro sagrado en el que aparece en el Antiguo Testamento. El texto va a plantear que el hombre en estado de naturaleza es egoísta y tiende a luchar por su autoconservación, usando cualquier medio, por lo que se encuentra en estado de guerra, todos contra todos. Es decir, en este texto lo que va a aparecer es, como yo soy un ser individualista, egoísta, y tiendo a autoconservarme, es decir, a pensar en mí mismo, a mi propia conservación, voy a utilizar cualquier medio para ello. Y esto va a ser lo que se llama el estado de guerra. Para conseguir eso que me autorrealiza, voy a utilizar el estado de guerra. Todos contra todos, todos son mis enemigos. Y todos tienen que valerse. Bien. Ahora, en esta situación los hombres tienen que hacer un pacto o un contrato social para buscar la paz, ¿no? Como estoy en un estado de guerra constante, voy a tener que hacer un contrato social para establecer un estado de paz. ¿Qué quiere decir? Por medio de dicho pacto, los hombres ceden su libertad a un tercero mucho más fuerte que ellos, que sea capaz de castigarlos, el Leviatán. Es decir, frente a mi empresa, por ejemplo, pongo mi empresa de chocolates. Juancito Pérez pone su empresa de chocolates. Como está atentando contra mi autoconservación, voy a entrar en un estado de guerra. Voy a irme contra él y voy a utilizar todos los medios posibles. Bien, pero resulta que en este combate voy perdiendo recursos, voy perdiendo credibilidad, el otro también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un pacto, lo que llama un contrato social, para establecer un tratado de paz. Y vamos a buscar la paz. En este pacto, ambos cedemos ante un tercero. Va a aparecer ahí, digamos, Pepito. Aparece Pepito con su empresa de chocolates y nosotros, don Juancito y yo, cedemos nuestra libertad a este tercero que va a ser mucho más fuerte. Y a partir de esto, porque los recursos que él va a implementar son más grandes que los que nosotros tenemos frente a determinadas situaciones. Por eso es una lucha contra un monstruo, contra uno más grande quien somete. Este es el inicio del absolutismo, porque este Leviatán puede intervenir en materia de opinión. Es decir, como un absoluto total, este Leviatán va a tener el poder de mi empresa y de la empresa del otro, y puede opinar, y puede intervenir. Por tanto, yo quedo como que relegado.
En este libro, el Leviatán escribe en el estado de naturaleza que dice que hallamos en la naturaleza del hombre tres cosas principales de discordia, tres razones de discordia. La primera es la competencia, una competencia que lleva al hombre a querer producir más, a ser el mejor, a estar pendiente de lo nuevo, ¿no? Esta competencia va a impulsar a los hombres a atacarse para lograr su beneficio. Como esa empresa está buena, voy a atacar a esa empresa para que la mía progrese, para que la mía salga adelante. La segunda va a ser uso de la violencia para convertirse en dueño de las personas. Es decir, como quiero que mi empresa sea mejor que la otra, voy a utilizar la violencia en todo sentido con mis empleados para que esas personas o cosas u objetos de otros hombres, bien, voy a aplicar contra otros la violencia para ejercer mi superioridad frente al otro negocio. El segundo estado o el segundo segunda causa de discordia va a ser la desconfianza. Bien, ¿por qué la desconfianza? Porque a partir de la desconfianza de aquellos que me destruyen, voy a lograr cierta seguridad, voy a empezar a aplicar ciertos aspectos para generar seguridad. Y esto va a implicar para defendernos, porque resulta que como estamos en un estado de guerra, la cosa no es solo ida, sino ida y vuelta. Y por tanto debo lograr un estado de seguridad para proteger mis bienes y al mismo tiempo defenderlos, para defenderlos. El tercer aspecto es la gloria. ¿Esto qué va a buscar? Va a ganar para ganar la reputación. Bien, el hombre en su estado de guerra no busca más que encontrarse con la gloria para ganar la recuperación, es su reputación. Después va a recurrir a la fuerza por motivos insignificantes, como por ejemplo una palabra, una sonrisa, que esté caminando por la calle y alguien me diga hola. Para ganar voy a aplicar la fuerza. El decir, no me saludes por esto, ¿no? Con todo ello, este manifiesto, este tratado de natural, que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se halla en una condición de guerra todos contra todos. Es decir, mientras no haya este tiempo en que los hombres estén unidos, va a haber un constante todos contra todos, en condición de guerra. O sea, el estado de naturaleza prácticamente del ser humano va a llevar a una condición de guerra por estas tres causas. Buscar la competencia que se genera, la desconfianza que hay unos contra otros y la gloria, la sed de poder que se tiene frente a otras instituciones. Otro filósofo de esta corriente es John Locke. John Locke nace en Inglaterra en 1932 y muere en 1704. Desde el punto de vista nociológico, es decir, desde el punto de vista desde el conocimiento, pretende aclarar dos cuestiones importantes. La primera, de dónde el ser humano recibe sus ideas y sus concepciones. De dónde el ser humano recibe sus ideas y sus concepciones. Esta idea la saca un poco de lo que es el filósofo Descartes, quien sostenía que teníamos ideas innatas, algo similar a lo que es Platón, ¿no? Que señalaba que nosotros traemos los recuerdos del mundo de las ideas.
esta idea que saca de Descartes, quien nuestras ideas ya están presentes desde el mundo de las ideas, desde lo abstracto y concreto. Pero Locke se reclinaba hacia la postura de Aristóteles por toda la influencia que va teniendo en esa época. Se inclinaba hacia la postura de Aristóteles. No hay nada en la conciencia que no haya pasado antes en los sentidos. Desde un aspecto incluso psicológico, el conocimiento va a llegar a través de los sentidos, quienes son los receptores para y transmisores para ejecutar las noticias. En este sentido, pues Locke se inclinaba hacia la postura más de Aristóteles, ¿no? Donde no hay, en la conciencia se pasa por la señora experiencia. En el primero lo vemos más asociado hacia Platón. La segunda cuestión es si podemos confiar en lo que nos cuentan nuestros sentidos. Bien, aquí entra una gran desconfianza hacia el conocimiento de los sentidos y va a implicar esto. ¿Podemos confiar en lo que nos cuentan nuestros sentidos? Está relacionado con la posibilidad de que nuestros sentidos nos proporcionen percepciones verdaderas de la realidad. A veces los sentidos nos engañan frente a la realidad, pero siempre y cuando estos sentidos estén trabajando juntos, ¿qué va a hacer? Va a proporcionar cosas reales, cosas verdaderas que acontecen en la realidad. Por ejemplo, el hecho de que me haya quemado con fuego. Y es una información y es un conocimiento que lo voy adquiriendo, pero que se da a través de los sentidos. Eso se almacena y después lo voy recordando de a poco. El aporte político que tiene Locke sobre esta corriente filosófica es, en primer lugar, en su obra Tratados sobre el Gobierno Civil, plantea que el estado natural del ser humano no es de guerra permanente, sino más bien de libertad e igualdad. A diferencia de nuestro anterior filósofo, Locke lo que va a hacer es descifrar, o mejor dicho, descubrir el sentido permanente de bien de la libertad e igualdad. No somos estado de guerra, sino más bien de libertad, somos estado de libertad e igualdad. Por eso lo más importante dentro de su obra es la defensa de la propiedad privada, porque postula que el derecho es fundamental, derecho fundamental de circular. Pensemos un poquito. Dentro decimos que es defensa de la propiedad privada. En la medida en que yo tengo mi propiedad privada, yo me puedo desenvolver dentro de lo que es la sociedad o el Estado. Bien, por eso por eso se lo tiene que tomar como un derecho fundamental, como valor de dignidad humana. Bien, ahora, obviamente este derecho no se da en todos, ¿no? Muchos no tienen casas. El gobierno es propietario de su persona. El hombre es propietario de su persona. Esto lo lleva al derecho de asegurarse de los medios necesarios para su conservación. Es decir, no se puede invadir y yo soy libre de actuar frente a lo que me da la gana, ¿no? Y para ello voy a recurrir a ciertos medios para mi conservación. Es importante un pacto social por medio del cual los hombres se pongan de acuerdo en una ley que tenga que ser aceptada por todos. El pacto social lo que va a implicar es que tiene que haber una asimilación de la gente en su totalidad, no solo en un lugar, sino que tiene que ser aceptada por todos. Se trata de la instauración de los poderes del Estado. Por tanto, este aporte lo que va a hacer es instaurar los poderes del Estado.
un pacto, un poder legislativo y un poder ejecutivo. Bajo esta dimensión del aporte político se va a notar todo lo que va realizando después el pensamiento liberalista en base a este pensamiento político, ¿no? Defensa de la propiedad privada, en cuanto que todos pueden acceder a ella, pero obviamente está la tentación de que no todos tienen la posibilidad de acceder y otros acceden 2, 3, 4 veces, en la que mucha gente queda durmiéndose en la calle. Estado de naturaleza. El estado que se encuentran los hombres es un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer sus propiedades y de sus personas como mejor le parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de la otra persona. A ver, el estado de naturaleza lo que va a hacer es completar la libertad y con ello va a ordenar determinados actos. Y por eso se necesita disponer propiedades de sus personas como mejor le parezca. Si yo tengo una casa, me da la gana de utilizarla de como me quiero, tengo el derecho. No, obviamente dentro de lo que va a permitir la ley natural, sin necesidad de pedir permiso, sin depender de la voluntad de la otra persona. Para ir dando pie allá a nuestra conclusión y a finalizar nuestra clase, podemos decir de que el liberalismo es una corriente filosófica que dio pie a poder determinar unas formas de gobierno determinadas, que obviamente con sus fuertes críticas frente a la visión del ser humano, cobra cierto rigorismo, ¿no? Que a pesar de recibir críticas, dio paso a dos grandes filósofos. Thomas Hobbes, quien hace referencia a 3 estados de naturaleza del ser humano, el hecho de la confianza, el hecho de la competencia, que va a hacer, que va a ayudar al ser humano a competir entre distintas empresas, aunque este estado de competencia aunque este grado de competencia me lleve a un estado de guerra, y ese estado de guerra es pelearme con el otro porque es mi competencia y no lo soporto, ¿no? Eso va a llevar a un segundo estado, un estado de desconfianza. Como es un estado de desconfianza, voy a generar fuertes roles de defensa personal porque está atentando contra mí y estoy desconfiando de él. Y el tercer aspecto va a ser la gloria que lleva una honrosa victoria frente al poder de la competencia, haber logrado derrotar a la competencia. Y el otro filósofo, John Locke, quien busca defender la propiedad privada. Bien, en la propiedad privada se va a dar toda la dimensión humana en la que el ser humano tiene derecho a acceder a la propiedad privada y no se la puede privar de eso. Acá tienen también sus deficiencias en cuanto que hay personas que tienen la propiedad privada y tienen la capacidad de acumulación grandísima y otras no tienen esa capacidad de acumulación y no pueden obtener algo propio y tienen que depender necesariamente del Estado. Dicho esto y concluido nuestro tema del liberalismo, del hombre del pensamiento liberalista, vamos a ver para la siguiente clase las siguientes otras corrientes filosóficas políticas que van a ir marcando el transcurso de nuestra historia. Espero que se encuentren bien, que estén sanitos, protegidos. Un gran abrazo, saludo grande, hasta la próxima.